Hola, mi nombre es Tamara Zamora y hoy voy a explicar sobre la historia de la partida doble. La partida doble es un sistema básico de la contabilidad moderna. La partida doble es un método contable que registran cada operación en dos lugares, el debe y el haber. Su principio es simple. Toda entrada tiene una salida equivalente, lo que mantiene siempre el equilibrio. Antes de que existiera la partida doble, civilizaciones antiguas ya hacían registros, pero eran desordenados. Con el crecimiento del comercio, en la Edad Media surgió la necesidad de un sistema más preciso. En 1494, el fraile y matemático Luca Pacioli organizó y explicó este método en su obra Suma de aritmética. Por eso se le conoce como el padre de la contabilidad. La partida doble permite llevar registros exactos, evitar errores y conocer fácilmente lo que una empresa tiene, debe y posee. Es la base de toda la contabilidad actual. Un ejemplo, si una empresa compra mercancía por 100,000, aumenta inventarios en el debe, disminuye caja en el haber, así se mantiene el equilibrio. En resumen, la partida doble se consolidó gracias a Luca Pacioli y hoy es fundamental en cualquier sistema contable. Muchas gracias por ver este video. Buenas noches, mi nombre es Luisa Gineta Alvarado. El día de hoy les voy a presentar mi diapositiva con mi tema correspondiente, que fue los activos pasivos y patrimonio. El rol que escogí fue el del contador. Estoy en el programa de contaduría pública. Empezamos por los activos. Los activos son los recursos que una persona o una empresa posee, que tienen un valor económico de los cuales se espera obtener beneficio económico en un futuro. Estos se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Que los corrientes serían fácilmente convertibles en efectivo y los no corrientes serían a largo plazo. Ejemplos sería el dinero en efectivo, cuentas por cobrar, bienes raíces, etc. Los pasivos son las obligaciones financieras o deudas que tiene un individuo o una empresa con terceros. Existen los pasivos corrientes y los no corrientes. Los corrientes son las deudas que uno tiene a pagar a corto plazo, esto sería menos de un año, y los no corrientes serían las deudas que uno tiene a pagar a largo plazo, que ya serían de un año en adelante. Ejemplo sería préstamos bancarios, salarios por pagar, hipotecas, impuestos. Patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, empresa u organización. Puede ser patrimonio material o inmaterial. En lo material entrarían los bienes físicos como edificios, dinero y todo eso. Y en los bienes inmateriales entrarían ya los elementos intangibles como los derechos de autor o tradiciones culturales. Y se calcula restando los pasivos de los activos
y es el resultado conocido como patrimonio neto. Representa la inversión de los propietarios en la empresa y el valor que queda después de saldar todas las deudas. Ya sería el total que les queda a cada uno de los que conforman la empresa. Un ejemplo sería un individuo con una casa y deudas de tarjeta de crédito, mientras que un ejemplo cultural sería donde se incluye música, danzas, todas las tradiciones. Aquí tenemos un ejemplo un ejemplo numérico como tal, explicando. Aquí en la primera miramos la ecuación patrimonial, que puede ser activos igual pasivos más patrimonio, activos menos pasivo igual patrimonio. En este caso lo hice con activos menos pasivo igual patrimonio. Tenemos en activos tenemos en efectivo 10 millones, en inventarios 15 millones, en equipos 25 millones. Todo esto lo sumamos y damos un total de activos de 50 millones. Los pasivos serían lo que se le pagó a proveedores, que serían 12 millones, un préstamo de 8 millones, entonces el total de pasivos sería 20 millones, que esto es lo que se resta. Los activos es lo que se tiene, que son 50 millones. A eso se le resta los pasivos, que son 20 millones de deudas prácticamente. Y esto nos daría un patrimonio de 30. Colegas y compañeras, el tema que he escogido para exponer es uno de los componentes de la partida doble, llamado ingresos. Mi nombre es Melanie Fernanda Belalcázar Espinosa y me encuentro en el programa de Contaduría Pública. Introducción. Los ingresos incluyen uno de los elementos más importantes de la contabilidad y de la partida doble. Representan la entrada de recursos económicos que fortalecen el patrimonio de una empresa o entidad. De acuerdo con las normas internacionales, los ingresos surgen del incremento de activos o la disminución de pasivos, reflejando directamente la capacidad de una empresa para generar beneficios. Se puede decir que comprende sus diferentes tipos operacionales, no operacionales, por actividades ordinarias y otros ingresos, los cuales permiten identificar o descifrar con claridad cuáles provienen de la actividad principal y cuáles derivan de operaciones secundarias o extraordinarias. Este conocimiento es muy esencial e importante para evaluar la sostenibilidad financiera y la correcta gestión empresarial. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos, de acuerdo con las normas internacionales, son un incremento en los beneficios económicos, en aumento en el valor de activos y en decremento en el valor de los pasivos, los cuales al final se ven reflejados en el aumento del patrimonio. En pocas palabras, se podría decir que representan la entrada de recursos económicos que permiten cubrir gastos, invertir o generar beneficios. Por ejemplo, en una empresa, los ingresos vienen de los productos que venda dentro de ella y sus servicios. ¿Qué son los ingresos operacionales? Los ingresos operacionales son ingresos que se generan directamente por la actividad principal de la empresa, es decir, de sus operaciones normales y habituales. Por ejemplo, si vendes material pesado en una ferretería, los ingresos por la venta de material que se venda a cada cliente son ingresos operacionales. ¿Qué son los ingresos no operacionales? Son ingresos que provienen de actividades de las que no forman parte de la operación principal de la empresa, pero que generan beneficios económicos. Por ejemplo, en la ferretería se vende material pesado para construcción, pero se crea un beneficio extra
que es el obtenido por la venta de gaseosas o agua, lo cual ofrecen como un servicio adicional a sus clientes, pero que obviamente no es un objeto principal. La empresa fue creada para vender material pesado para construcción, no para vender agua o gaseosas. ¿Qué son los ingresos por actividades ordinarias? Los ingresos por actividades ordinarias son los ingresos que provienen de las actividades habituales y recurrentes de la empresa, incluyendo tanto los ingresos operacionales como otros ingresos relacionados con la actividad principal. Por ejemplo, en la ferretería contamos con un maestro de construcción. Si nuestros clientes que van por la compra de material de construcción gustan que él realice la obra, generamos un ingreso extra. Esta es una actividad ordinaria. Otros ingresos. Los otros ingresos que podrían ser son ingresos que no están relacionados con la actividad principal de la empresa y que no se consideran parte de las operaciones normales. Por ejemplo, la venta de un camión es un activo fijo que ya no se usa en la operación principal, pero que está generando una ganancia. En conclusión, podríamos decir que el estudio de los ingresos revela que no todos tienen el mismo origen ni el mismo impacto en la organización. Mientras los ingresos operacionales reflejan la esencia del negocio, los no operacionales y otros ingresos muestran diversidad de fuentes que pueden fortalecer el patrimonio. Se podría decir que se reconoce y clasifica adecuadamente cada tipo de ingreso, garantizando transparencia en la información contable y facilita la toma de decisiones estratégicas, concluyendo así que los ingresos no solo representan entradas de dinero, sino también la capacidad de una empresa para crecer, invertir y mantenerse competitivamente en un alto grado de su entorno económico. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luisa Gineta Alvarado. El día de hoy les voy a presentar mi diapositiva con mi tema correspondiente, que fue los activos pasivos y patrimonio. El rol que escogí fue el del contador. Estoy en el programa de contaduría pública. Empezamos por los activos. Los activos son los recursos que una persona o una empresa posee, que tienen un valor económico de los cuales se espera obtener beneficio económico en un futuro. Estos se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Que los corrientes serían fácilmente convertibles en efectivo y los no corrientes serían a largo plazo. Ejemplos sería el dinero en efectivo, cuentas por cobrar, bienes raíces, etc. Los pasivos son las obligaciones financieras o deudas que tiene un individuo o una empresa con terceros. Existen los pasivos corrientes y los no corrientes. Los corrientes son las deudas que uno tiene a pagar a corto plazo, esto sería menos de un año, y los no corrientes serían las deudas que uno tiene a pagar a largo plazo, que ya serían de un año en adelante. Ejemplo sería préstamos bancarios, salarios por pagar, hipotecas, impuestos. Patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, empresa u organización. Puede ser patrimonio material o inmaterial. En lo material entrarían los bienes físicos como edificios, dinero y todo eso. Y en los bienes inmateriales entrarían ya los elementos intangibles como los derechos de autor o tradiciones culturales. Y se calcula restando los pasivos de los activos y es el resultado conocido como patrimonio neto. Representa la inversión de los propietarios en la empresa y el valor que queda después de saldar todas las deudas.
ya sería el total que les queda a cada uno de los que conforman la empresa. Un ejemplo sería un individuo con una casa y deudas de tarjeta de crédito, mientras que un ejemplo cultural sería donde se incluye música, danzas, todas las tradiciones. Aquí tenemos un ejemplo pues un ejemplo numérico como tal, explicando. Aquí en la primera miramos la ecuación patrimonial, que puede ser activos igual pasivos más patrimonio, activos menos pasivo igual patrimonio. En este caso lo hice con activos menos pasivo igual patrimonio. Tenemos en activos tenemos en efectivo 10 millones, en inventarios 15 millones, en equipos 25 millones. Todo esto lo sumamos y damos un total de activos de 50 millones. Los pasivos sería lo que se le pagó a proveedores, que serían 12 millones, un préstamo de 8 millones, entonces el total de pasivos sería 20 millones, que esto es lo que se resta. Los activos es lo que se tiene, que son 50 millones. A eso se le resta los pasivos, que son 20 millones de deudas prácticamente. Y esto nos daría un patrimonio de 30. Colegas y compañeras, el tema que he escogido para exponer es uno de los componentes de la partida doble, llamado ingresos. Mi nombre es Melanie Fernanda Belalcázar Espinosa y me encuentro en el programa de Contaduría Pública. Introducción. Los ingresos incluyen uno de los elementos más importantes de la contabilidad y de la partida doble. Representan la entrada de recursos económicos que fortalecen el patrimonio de una empresa o entidad. De acuerdo con las normas internacionales, los ingresos surgen del incremento de activos o la disminución de pasivos, reflejando directamente la capacidad de una empresa para generar beneficios. Se puede decir que comprende sus diferentes tipos operacionales, no operacionales, por actividades ordinarias y otros ingresos, los cuales permiten identificar o descifrar con claridad cuáles provienen de la actividad principal y cuáles derivan de operaciones secundarias o extraordinarias. Este conocimiento es muy esencial e importante para evaluar la sostenibilidad financiera y la correcta gestión empresarial. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos, de acuerdo con las normas internacionales, son un incremento en los beneficios económicos, en aumento en el valor de activos y en decremento en el valor de los pasivos, los cuales al final se ven reflejados en el aumento del patrimonio. En pocas palabras, se podría decir que representan la entrada de recursos económicos que permiten cubrir gastos, invertir o generar beneficios. Por ejemplo, en una empresa, los ingresos vienen de los productos que venda dentro de ella y sus servicios. ¿Qué son los ingresos operacionales? Los ingresos operacionales son ingresos que se generan directamente por la actividad principal de la empresa, es decir, de sus operaciones normales y habituales. Por ejemplo, si vendes material pesado en una ferretería, los ingresos por la venta de material que se venda a cada cliente son ingresos operacionales. ¿Qué son los ingresos no operacionales? Son ingresos que provienen de actividades de las que no forman parte de la operación principal de la empresa, pero que generan beneficios económicos. Por ejemplo, en la ferretería se vende material pesado para construcción, pero se crea un beneficio extra que es el obtenido por la venta de gaseosas o agua,
lo cual ofrecen como un servicio adicional a sus clientes, pero que obviamente no es un objeto principal. La empresa fue creada para vender material pesado para construcción, no para vender agua o gaseosas. ¿Qué son los ingresos por actividades ordinarias? Los ingresos por actividades ordinarias son los ingresos que provienen de las actividades habituales y recurrentes de la empresa, incluyendo tanto los ingresos operacionales como otros ingresos relacionados con la actividad principal. Por ejemplo, en la ferretería contamos con un maestro de construcción. Si nuestros clientes que van por la compra de material de construcción gustan que él realice la obra, generamos un ingreso extra. Esta es una actividad ordinaria. Otros ingresos. Los otros ingresos que podrían ser son ingresos que no están relacionados con la actividad principal de la empresa y que no se consideran parte de las operaciones normales. Por ejemplo, la venta de un camión es un activo fijo que ya no se usa en la operación principal, pero que está generando una ganancia. En conclusión, podríamos decir que el estudio de los ingresos revela que no todos tienen el mismo origen ni el mismo impacto en la organización. Mientras los ingresos operacionales reflejan la esencia del negocio, los no operacionales y otros ingresos muestran diversidad de fuentes que pueden fortalecer el patrimonio. Se podría decir que se reconoce y clasifica adecuadamente cada tipo de ingreso, garantizando transparencia en la información contable y facilita la toma de decisiones estratégicas, concluyendo así que los ingresos no solo representan entradas de dinero, sino también la capacidad de una empresa para crecer, invertir y mantenerse competitivamente en un alto grado de su entorno económico. Muchas gracias.